Bueno, pues día 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Ictus y nosotros queríamos hoy pues hablar de esta enfermedad que cada vez, lo estábamos hablando con nuestros invitados, afecta a más gente joven. Nos acompaña hoy en Estando Contigo Alberto Aragón, el director médico del SESCAM. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti por venir, Alberto. Enrique Botía, él es jefe de neurología del Hospital Universitario Mancha Central, Alcázar de San Juan. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Un placer, doctor. Un placer. Por acompañarnos. Y Erika Volken es logopeda. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Igualmente. Erika, ¿por qué hemos traído a estos tres invitados? Porque lo que queríamos era contarles cómo tenemos que actuar cuando tenemos la circunstancia en nuestra casa o en nosotros mismos que se presente un ictus. Las cifras no son demasiado buenas, lo estábamos comentando, aumentan los casos de ictus, pero hay una cifra que también vamos a contar hoy positiva, y es que disminuye la mortalidad por ictus. Cuando tenemos un episodio de ictus, lo primero que tenemos que hacer, y esto tenemos que apuntárnoslos todos, es ¿qué, Alberto? Bueno, lo primero, y creo que el público se debe de quedar con él, es que el ictus como conjunto de enfermedades neurológicas conlleva una serie de síntomas que hay que aprender a distinguir. ¿Por qué? Porque es fundamental esa primera llamada, cuanto más rápido mejor, para entrar en el servicio sanitario. Nosotros aquí en Castilla-La Mancha tenemos un procedimiento definido para que todo ese tipo de llamadas entre a un centro coordinador de urgencias que es parte de la Gerencia de Urgencia, Emergencia y Transporte Sanitario del SESCAM. Entonces, los pacientes o cualquier persona que lo que tiene que es fundamental empezar con ese, es como tocar ese primer botón. Como tocar ese primer botón, hay un código, se llama código ictus, además, que está perfectamente hecho tanto en cualquier hospital que tenemos aquí en nuestra región. Si a ustedes les ocurre que estén en Alcázar de San Juan, si están en Toledo, en cualquiera de nuestras provincias, y ese código ictus se activa, pero tenemos que hacer muy bien esos pasos, ¿verdad que sí? Lo que la gente tiene que aprender es a identificar tres síntomas fundamentales que nos lo puede contar Enrique, ¿verdad? Nuestro neurólogo. Enrique, esos síntomas que no se van a confundir con otros, que sabemos que tenemos que apretar ese botón que nos decía Alberto. Sí, pues efectivamente hay tres síntomas muy claros que con esos el 90% de los ictus los podemos identificar. Uno es que se nos tuerza la boca, una persona que previamente estaba bien, que hablaba normalmente y de pronto se desvía la boca. El ojo pues lo mueve normalmente. ¿La persona se da cuenta de eso? A veces lo nota, a veces no, a veces lo notan los que están acompañándole, que tienen que estar pendientes para saber identificar un ictus, pero un síntoma es ese. El otro sería la dificultad en el habla, o sea, que quieren decir palabras y no les salen esas palabras. Y el tercero, que es muy fácil de identificar, pues es que pierden fuerza en un lado, de forma que el brazo no lo pueden aguantar y se les cae. Entonces, si una persona con cualquiera de estos tres síntomas, que se le cae el brazo cuando antes previamente estaba bien, o se le tuerce la boca, o de pronto no puede hablar, cualquiera de estos síntomas, con eso estamos pillando el 90% de los ictus. Lo que hay que hacer es llamar al 112 y en el centro coordinador del 112 nos ayudarán con eso para saber si realmente es un ictus o no y si hay que activar un código ictus o no. Luego hay otros síntomas, digamos, que pueden ser un ictus, pero que no son tan claros. Y son más difíciles de identificar o de aprender, como quedarnos con menos sensibilidad en un lado del cuerpo, o un dolor de cabeza súbito muy brusco, muy intenso, o un trastorno del equilibrio. Pero si nos quedamos con los tres que hemos dicho, dificultad en el habla, torcerse la boca y no poder levantar el brazo, con eso identificamos 90% de ictus, llamar al 112 y ellos nos ayudan para ver si hay que activar el código ictus o no. Claro, eso es importante que insistamos en eso, llamar al 112. Erika, vamos a contar por fases cómo tenemos que ir actuando cuando ocurre un ictus. La rehabilitación es fundamental, por eso queríamos que también vinieses hoy con nosotros, porque después de conseguir, si tenemos la suerte de llegar a tiempo a ese hospital y se ha activado ese código ictus y tener los tratamientos pertinentes, después hay un proceso rehabilitador que también es fundamental. Decías, hemos llamado el 112, tenemos la costumbre, cuando ocurre cualquier cosa, llámese ictus, infarto, de me voy corriendo, cojo el coche y salgo corriendo. En este caso debemos de hacer
estos pasos? ¿Hay que llamar al 112 y que sean ellos los que vengan a recogernos? Eso sería lo prioritario y lo mejor que una persona podría hacer, porque esa fase de detección del proceso, el centro coordinador de urgencias, donde hay operadores de respuesta sanitario, hay enfermeros y hay médicos que en función de lo que el alertante cuente, ellos ya identifican el proceso, con lo cual van a mandar a un recurso asistencial, como puede ser una UBI móvil, el médico de atención primaria, alguien que luego, después de valorar a ese paciente, vuelve a llamar y dice código ictus. Y entonces se trata de trasladarlo cuanto antes al hospital de referencia, al centro idóneo para recibir ese tratamiento, que va a ser Enrique, que lo va a estar esperando allí. Porque, con las manos abiertas. retomando lo que ha dicho el doctor Botia, con respecto a este primer síntoma cuando aparece en el lenguaje, cuando se activa el código ictus y se hace, digamos, el procedimiento pertinente, ese síntoma revierte, ¿vale? Muchas veces no es que queda como una secuela este trastorno del lenguaje. Cuando se actúa, digamos, en los tiempos digamos, con el tiempo, digamos, el cerebro necesita que se lo atienda lo antes posible. Entonces, si se actúa con celeridad, este síntoma revierte y la persona no se queda con ninguna secuela. Claro, eso es lo importante del código es importante ictus. que lo digamos también, Claro. Que podemos conseguir sobrevivir después de un ictus sin secuelas. Sí, Claro que efectivamente, por sí. eso hay que llegar pronto. Por eso hay que llegar pronto, por eso es tan importante, por eso estamos insistiendo hoy y es el mensaje que queremos transmitirles, que nos hemos sentado hasta en el orden adecuado. Bueno, yo me salto y que se lo cuento, pero sería el orden que tenemos que seguir. Y ustedes dirán desde su casa, ¿y qué pasa si estás solo? Pues sí. ¿Y qué pasa si estás solo? Porque, por desgracia, nos hemos encontrado casos de personas que se los han encontrado a lo mejor al día siguiente sus familiares y ¿cuánto tiempo lleva con el ictus? Esa eterna pregunta. Doctor, que te habrá pasado a ti muchísimos Sí, eso nos casos. ha pasado muchas veces y el problema, nosotros nos preocupamos porque precisamente el ictus es tratable en las primeras horas y por eso todo este sistema de código ictus para llegar pronto. Si hay algún familiar que lo identifique, algún familiar que por ejemplo llama por teléfono y no le contestan, algún testigo que pasa por allí cerca de algún caso de ictus, es importante que active o que llame al 112 para ver si aquello es un ictus o no, explicando los síntomas, porque ese llegar pronto es muy importante y a veces nos encontramos con la desilusión de que una persona se ha identificado el ictus, pero tarde, cuando llega los primeros tratamientos que tenemos, que algunos actúan en las primeras 4 horas, pues no se pueden aplicar, no se pueden utilizar. El teléfono está abierto para que ustedes nos puedan llamar, 925 28 77 91 660 37 39 30. Y ustedes dirán, bueno, claro, pues ahora mismo ese código ictus, ¿cuántas horas tiene de duración? Si yo vivo en San Clemente, Cuenca, y bueno, yo tengo ahora Villarrobledo y gracias a Dios tenemos el hospital, pero por ejemplo, vamos a pensar en ese pueblo recóndito que tenemos muchos en Castilla-La Mancha, que cuesta llegar, nos vamos a ir a la Sierra de Alcaraz o nos vamos, por ejemplo, a los Montes de Toledo, a cualquier pueblo de los Navalucillos más para allá, que tenemos una carretera mala. ¿Me da tiempo a llegar? Sí. Sí da tiempo a llegar, por eso volvemos a repetir la importancia de la detección precoz. ¿Qué margen tenemos de horas? Tenemos 4 horas. Y media, leía yo. 4 horas. La media es en el hospital. La media es Claro, 4 4 horas y media en el hospital. Desde fuera, nosotros tenemos que estar en el hospital en 4 horas para que a ellos les dé tiempo a actuar en la otra media. Te da el ictus y en 4 horas... Tenemos que estar en un hospital. Vale, en esas 4 horas, si se actúa con celeridad, podemos poner en marcha los 2 tratamientos que Sí. Bueno, más importantes digamos que hay las 4 ahora. horas es el límite para que ese primer tratamiento funcione. Si llegamos en 1 hora es mejor. Hombre, exactamente, 4 horas es lo máximo. Cuanto antes mejor. Entendemos, Sí, cuanto más rápido... Pero estamos pensando en los de los Navalucillos Eso, más para pero allá tenemos 7 y los de la centros. Sierra de Alcaraz. Tenemos 7 centros repartidos en Castilla-La Mancha donde se atiende el código ¿Y el ictus. helicóptero? Y el helicóptero. El helicóptero, Claro, que te vamos a lleva hablar también al del centro helicóptero. útil más cercano. Es lo que te iba a decir. Hoy en día en Castilla-La Mancha ese tema lo tenemos solucionado. El tema de la distancia lo tenemos solucionado porque hay 4 helicópteros que en cualquier momento pueden llegar en ese margen de tiempo. Lo importante es activar y estar muy pendientes de esa sintomatología. Porque es cierto también que tú nos cuentas los síntomas, doctor, y yo me digo, vale, pues sí, me han quedado claros. Pero ahora mismo, usted que está en su casa, a veces surgen síntomas confusos y habrá pasado que habéis tenido que descartar ictus en personas que a lo mejor incluso se había activado el código
pensando que era un ictus. Sí, pero nosotros preferimos que nos llegue una persona... Mejor desactivarlo. Y desactivarlo a que no llegue alguien que tenía un ictus. Exacto, exacto. O sea que siempre que tengamos esos síntomas tenemos que actuar con celeridad. Vamos a hablar también de los distintos tipos de ictus, pero como no quiero que Erika se vaya quedando descolgada, sino que quiero que también vaya interviniendo, y usted está en su casa y nos está viendo y está diciendo, bueno, pues mi madre le dio un ictus hace poco tiempo y ahora mismo estamos en una fase en la que se ahoga cuando come. No nos podemos comunicar con ella. Esa fase también para los familiares es muy dura. A ver, este concepto de prontitud, de hacer todo lo antes posible, también se aplica a la rehabilitación, ¿vale? Cuando un paciente, luego de un ictus, que ha afectado áreas específicas del cerebro, ¿vale? Y que tenemos como resultado una afasia, que es un trastorno del lenguaje, o una disfagia, como tú bien lo has dicho, que es un trastorno de la deglución, lo importante es comenzar la rehabilitación lo antes posible. ¿Y lo antes posible cuándo es? Lo antes posible es del día 1. ¿Por qué? A ver, hay un tema importante. A ver, el cerebro es un órgano tremendamente dinámico y tiene una propiedad que es la neuroplasticidad. Y hay una neuroplasticidad que es regenerativa, que eso, a ver, es la propiedad que tiene el tejido nervioso a restituirse con prontitud. Entonces, cuando uno empieza a trabajar en un momento oportuno, uno puede reconducir esa regeneración del tejido nervioso en función de la rehabilitación que uno tiene que hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar en un cerebro al que voy a ir como guiando, estimulando en función de lo que perdió y en función de lo que conserva, ¿vale? Para las logopedas y para todos los que trabajamos en rehabilitación, si no partimos de un diagnóstico certero, donde sé qué perdió el paciente y cuáles son los mecanismos conservados, no voy a poder hacer, digamos, una rehabilitación eficiente. Eso es. Digamos, yo siempre digo, ¿no?, que buscamos los rehabilitadores el canal permeable para entrar y empezar a reconducir la recuperación de ese cerebro. Y cuanto más lo hagamos, mejor. Porque si no también... y cuanto más pronto, mejor, insistimos. Claro, porque si no aprovechamos este periodo digamos, de neuroplasticidad regenerativa, también el cerebro, que es muy inteligente, va a generar compensaciones fijando mecanismos fisiopatológicos que me van a impedir una buena recuperación. Y eso ya no se puede Como en el caso, por ejemplo, que hemos estado hablando de un paciente que queda con una perseveración. Con una palabra repetida que seguramente que ustedes también habrán tenido casos y tendrán vecinos, amigos, porque todo el mundo conocemos a alguien que hemos visto que después de ese ictus, pues esa persona no puede comunicarse, ha perdido, no puede comunicarse de ninguna de las maneras, no sabe, ha olvidado cómo se habla y utiliza una palabra única para comunicarse. Claro, porque a veces repite esa palabra. Porque a veces el cerebro lo que hace es compensar, ¿vale?, con este mecanismo. Y si yo no intervengo de inicio, este mecanismo que es fisiopatológico se fija y cada vez que el paciente quiera comenzar o decir algo, en uno de los casos, ¿no?, porque el lenguaje es tremendamente complejo y así es de complejo el trastorno, ¿no? Entonces, ese ejemplo es justamente un ejemplo muy, muy claro para determinar por qué tengo que empezar a trabajar de inicio, porque si no voy perdiendo muchas posibilidades. Y a pesar de que la afasia, si vamos a ver, digamos, hay dos grandes cuadros importantes, ¿no? A veces afecta la comprensión, a veces la expresión y a veces ambas, ¿vale? Pero si yo no parto, y lo digo porque es fundamental, de un diagnóstico pormenorizado y certero, no voy a poder ayudar al paciente. No vamos a poder ayudar, por eso es importantísimo que desde el minuto 1 estamos haciendo esto y parece que ustedes están diciendo, madre mía, nos están estresando hoy los de Estando Contigo con esos tiempos, pero es que es una realidad y queremos insistir en eso hoy en Estando Contigo. Por eso han venido nuestros médicos de nuestro sistema sanitario de la Seguridad Social que tenemos maravilloso aquí en Castilla-La Mancha, del SESCAN, para que les contemos lo que tenemos aquí en Castilla-La Mancha, ya que estamos en esta región y en esta televisión pública. Esas 4 horas y media son fundamentales y una vez que ya estamos en el hospital, si hemos llegado con 1 hora y media mejor, tenemos esos 2 tratamientos. ¿Qué pasa en el hospital? Porque un ictus, vamos a decir que no es sinónimo de muerte. ¿Qué pasa en el hospital?
la primera tarea que tenemos en el hospital es ver qué tipo de ictus es, si es isquémico o es hemorrágico, porque el tratamiento es diferente. Ahí estamos con el derrame cerebral, sí. el ictus. Entonces, si una arteria se obstruye, sería el ictus isquémico, eso es la trombosis, la embolia, se produce un infarto cerebral, que es lo que queremos evitar. Entonces, hay dos tratamientos para deshacer ese trombo, ese coágulo que se ha formado en el cerebro y que tapona. Uno de ellos es la fibrinolisis intravenosa, que para que sea eficaz hay que aplicarla en las primeras 4 horas y media, por eso hay que llegar pronto. Y otro tratamiento es la trombectomía mecánica, que es una especie de cateterismo donde en vez de llegar al corazón llegamos al cerebro y deshacemos con el catéter, deshacemos ese coágulo. Ese tenemos un margen un poco mayor de hasta 12 horas, en algunos casos 24 horas, pero para casos especiales. Entonces, si es ictus isquémico tenemos estos dos tratamientos, y si es ictus hemorrágico hay tratamientos médicos y también hay cirugía en algunos casos, si por ejemplo es un aneurisma, una malformación vascular. Ese paciente estaría ya en la unidad de ictus, ¿verdad?, en el hospital. Sí, o sea, digamos que cuando llega a urgencias nosotros le estamos esperando, porque ya nos han avisado nuestros compañeros, ya estamos con los compañeros de urgencias y emergencias y transporte, le estamos esperando al paciente, hacemos un escáner, con eso distinguimos si es isquémico o hemorrágico, valoramos al paciente y si es candidato a ponerle fibrinolisis intravenosa, empezamos inmediatamente en el mismo escáner. Ya, en el mismo escáner ya se está poniendo el tratamiento. En el escáner está el neurólogo y ya se empieza el tratamiento ahí. Y en el caso de trombectomía mecánica, pues entonces se envía a otra sala donde se hace ese cateterismo y se deshace el trombo. En el caso del ictus hemorrágico, pues hablamos con neurocirugía para ver si es candidato a tratamiento quirúrgico. Claro, porque a veces hay que operar. Claro, no queda otra. Entonces, digamos, el hemorrágico a veces se opera, a veces no, y el isquémico, si podemos deshacer el trombo con fibrinolisis o con trombectomía. ¿Y qué pasa si se tiene que quedar el trombo? A veces pasa. A veces no conseguimos disolverlo totalmente. O lo disolvemos cuando ya se ha producido el infarto cerebral, pero ahí lo que conseguimos es que el infarto cerebral no sea más grande. Exacto. O sea, digamos, ya se ha producido un infarto cerebral pequeñito, pero si no actuamos se va a producir un infarto cerebral más grande. Y entonces si deshacemos el trombo, paramos aquello y se queda en un infarto cerebral pequeño. Muchas veces escuchamos ahora que habla de infarto cerebral pequeño y esto es algo una palabra con la que nos hemos familiarizado. A mi padre, a mi madre le dan microictus. Sí. ¿Qué es esto de los microictus? Vamos a explicarlo. Bueno, es diferente. Es diferente, pero es una palabra que me gustaría que explicásemos a la población porque también hay dudas sobre Ahí eso. lo que se obstruye no es una arteria grande, es una arteria pequeña. Sí, los caminos pequeñitos. Y eso es más frecuente que ocurra en la hipertensión y en la diabetes. Y entonces en esos pequeños ictus, microictus, microinfartos cerebrales, claro, los síntomas quedan, a veces tú no notas nada en el momento que te da, pero cuando son pequeños, muchos y repetidos, pues dan lugar a deterioro cognitivo, que se puede confundir con una enfermedad de Alzheimer y no lo es. Exactamente. Y son esos pequeños microictus, ¿y pequeños microictus pueden llevar a un ictus grande? Bueno, es que los factores de riesgo son comunes, entonces si has tenido microictus, posiblemente es que tienes hipertensión o diabetes o las dos cosas. Insistimos. Y entonces te puede dar también uno grande. Exactamente, insistimos en esos factores de riesgo. Siempre viene el doctor Padial, compañero vuestro, y él está siempre ahí con su libro de el colesterol, la hipertensión, siempre el peso, el ejercicio, la dieta buena, los buenos alimentos. Y antes estábamos hablando, cuando hemos empezado la entrevista, de que cada vez hay más casos en jóvenes. Sí. Esto nos preocupa. ¿Qué pasa? Un 25% más. Al final hablamos de que el mejor, como decía, el mejor ictus es el que no se produce, evidentemente, ¿no? Y el mejor tratamiento es la prevención. Entonces, ¿por qué hay más casos en los jóvenes? Los hábitos. Malos hábitos. Hábitos tóxicos, mala alimentación, falta de sueño, estrés, sedentarismo. Falta de sueño, que hablamos del sueño como algo que no. Sí, no, es que yo con 3 horas tengo bastante. Hemos quitado importancia al sueño. La importancia del sueño es fundamental en un hábito de vida saludable. Y cuando hay que rehabilitar a una persona joven... tomando esto de los jóvenes, ¿no? A ver, yo creo que hay que tomar conciencia del impacto que tiene en la vida un trastorno del lenguaje, como es una afasia, porque se da en gente joven que está en etapa laboral, en su plenitud, digamos, en la plenitud de la vida. Entonces, cuando uno trabaja con gente joven, que además trabaja con el entorno familiar y con todo su entorno, uno tiene que enfocarse a tratar de readaptar con lo que tiene a esta persona a su vida, o sea, lograr mejorar la calidad de vida para que se adapte a su entorno social, familiar y laboral. En los jóvenes, volviendo al tema de la neuroplasticidad, la recuperación es mejor. La recuperación es mejor. Más rápida, sí. Entonces, realmente se logran muy buenos resultados,
Cuando se ¿Cuál trabaja... ha logrado el resultado de recuperar totalmente a un joven? A ver, al 100% es difícil, pero hay casos que sí, que sobre todo restituir la comunicación, porque hay gente que a inicios se queda totalmente incomunicada. Entonces, ¿qué hace el logopeda? Primero, determinar cuáles son las dificultades y el tratamiento apunta a restituir la comunicación. Por ejemplo, hay gente que no puede hablar, pero sí puede escribir, por ejemplo. Entonces, tengo conservado el mecanismo de la lectoescritura. Entonces, a través de la lectoescritura voy a estimular y voy a hacer que ese paciente recupere el habla. Y se puede recuperar. Se puede recuperar, pero hay que trabajar y trabajar de manera oportuna y como hay que hacer. Y rápida. Yo creo que el mensaje nos ha quedado claro para este día 29. Hemos aprendido más de lo que nos pensamos en esta media hora que hemos estado con todos ustedes. Alberto Aragón, director médico de SESCAN. Director médico, perdón que te corrija, de la Gerencia de Urgencia, Emergencia y Transporte Sanitario. Me ha subido el grado. ¿Te subió un grado? Me ha ascendido. Esto es que te van a ascender seguro, ¿eh? Pero estoy viendo dónde estoy. Bueno, Alberto, sobre todo, esas 4 horas y media, fundamentales. Sí, además, fundamentales. Son fundamentales. Además, hablando del tratamiento que antes decía, el tratamiento y lo fundamental que la gente llame es que cuanto antes acuda un equipo sanitario a valorarlo, mejor, porque el tratamiento comienza allí mismo. El cerebro en esas 4 horas hay que mantenerlo en lo que nosotros llamamos como homeostasis, que es que el cerebro hay que mantenerlo como si lo tuviera entre las manitas. Como el corazón cuando van a hacer un trasplante, más o menos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Controlando la tensión, la glucemia, que es el azúcar en sangre, y la temperatura. Si hay fiebre, hay que bajarla. Entonces, eso ya se puede hacer a pie del paciente hasta que lo llevemos al hospital. Hasta que lo llevemos al hospital. Allí va a estar esperando Enrique Botía y todos los neurólogos de nuestros hospitales. Muchísimas gracias, de verdad. Es fundamental el tiempo para terminar. Una conclusión, doctor Botía. Bueno, pues precisamente que sepamos identificar los síntomas de ictus, que llamemos a tiempo para que no se pierda en el camino ir a un centro útil, que eso se va a encargar nuestros compañeros de la Gerencia de Urgencias y Transporte Sanitario. Identificar un ictus es principal, es fundamental, y prevenir el ictus también modificando los factores de riesgo y los estilos de vida. Para terminar, bien, Erika. Y en el caso de la logopeda, que entramos a trabajar cuando este ictus lamentablemente ya ocurrió y dejó un daño, tener en cuenta que el tratamiento hay que comenzarlo lo antes posible y que es fundamental la implicancia del grupo familiar, del entorno, porque es un paciente que ha recibido un impacto en su vida, un cambio realmente muy complejo, y tener en cuenta que es un tratamiento laborioso y largo, pero que se pueden lograr buenos resultados. Exactamente, que ese es el objetivo. Bajar esas cifras y conseguir cada vez menos gente muera por esto. Muchísimas gracias, a los tres. Un placer. El placer ha sido nuestro.